amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Pedro capítulo 3. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias, Padre, por tu infinita paciencia. Gracias por darnos tu palabra para que nos guíe en este mundo que es tan difícil. Gracias por enviar a tu Hijo amado para salvarnos de todo pecado, para librarnos de todo mal, para justificarnos ante ti, Padre. Gracias por todo y guíanos, por favor, Padre, con tu Espíritu Santo, que guíe nuestra mente, nuestros corazones, nuestras acciones, nuestras decisiones, para que en todo lo que hagamos siempre las cosas basadas de acuerdo a tus enseñanzas. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y llevarla a la práctica. Te pedimos también que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces en este capítulo Pedro nos habla acerca de la familia también, ¿verdad? Nos dice: esposas, acomódense a los planes de sus esposos. Es probable que los que no creen el mensaje que predicamos cambien de opinión ante su respetuoso y puro comportamiento. No hay mejor mensaje que el de una buena conducta. Entonces, nuestras acciones deben ser siempre de acuerdo a como Jesús nos enseña. Y Pedro nos dice: esposas, acomódense a los planes de sus esposos. ¿Por qué? Porque muchas veces en un matrimonio, quizás la esposa tiene otras actividades que hacía antes, obviamente, de casarse, y el esposo hacía otras actividades. Pues en este caso, la esposa tiene que acomodarse a los planes del esposo. Y obviamente es un acuerdo que debe ser mutuo, ¿verdad? Conversado. Pero como esposas es nuestro deber estar donde está nuestro esposo. Entonces, si mi esposo trabaja en tal sitio, pues voy a tener que dejar donde estoy y buscar otro trabajo donde esté cerca a mi esposo, porque no es lo que nosotros decimos, sino es lo que está escrito aquí en la Biblia. Entonces, como esposas debemos acomodarnos a las decisiones y a los planes que nuestro esposo tenga, ¿verdad? Y acá nos pone de un ejemplo el caso de Sara, cuando Jehová le pidió a Abraham que salga y se vaya a otra tierra, a otro lugar. Sara simplemente obedeció lo que su esposo le decía, ¿verdad? Le dijo: Sara, arreglamos que nos vamos a ir. Nunca dijo no, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿A dónde? Yo no quiero. No, simplemente aceptó lo que Abraham le decía y ella fue. Entonces, esposas, es importante que nos acomodemos siempre a los planes de nuestros esposos. Y obviamente, antes de tomar alguna decisión, es importante que sea conversado entre los dos, ¿verdad? Para ver qué es lo mejor para los dos, para la familia, para el hogar, y no las conveniencias de uno o del otro, ¿verdad? Pero es importante que siempre nos basemos de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, que las esposas somos los que debemos seguir a nuestros esposos. Dice: no se preocupen demasiado de la belleza que depende de las joyas, los vestidos lujosos, los peinados ostentosos. La mejor belleza es la que se lleva adentro. No hay belleza más perdurable ni que agrade más a Dios que la de un espíritu afable y apacible. Entonces, no es nuestra belleza física lo que realmente importa, sino nuestra belleza espiritual. Cómo somos, cómo es nuestro corazón, cómo actuamos. Y en eso, por ejemplo, nos da un ejemplo también María. María era una mujer, la madre de Jesús, era una mujer bastante sencilla, ¿verdad? Nunca estaba afanándose en verse bien, en buscarse, vestirse con cosas de lujo ni nada. Al contrario, ella amaba mucho a Jehová y hacía siempre la voluntad del Padre. Era una mujer bastante sencilla, pero de un corazón maravilloso. Por algo, nuestro Padre la eligió para que sea, para que reciba a Jesús en su vientre, ¿verdad?
Entonces, así como María, muchas otras mujeres también nos enseñan, eh, y el mismo Pedro, que la belleza de afuera se marchita, se va, se acaba, pero la belleza espiritual es la que dura para siempre. Y sobre todo, esta belleza espiritual es la que agrada a nuestro Padre. Entonces, qué importante que no es completamente opuesto a las cosas que nos ofrece este mundo, ¿verdad? Porque este mundo nos ofrece la belleza física, verte linda, arreglarte, el maquillaje, el cabello, cómo te vas a peinar, cómo te vas a ver, la última boda, qué te vas a poner, qué se viste, cómo lucen todas las modelos, que si están flacas, que si estoy gorda, que hay que bajar de peso, que la cirugía, que hagamos la cirugía estética, que la inyección acá. El mundo nos ofrece una belleza vana, superficial, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que vamos a estar siempre desarregladas y mal vestidas, ¿no? O sea, tampoco, ¿verdad? No hay que ir a los extremos. Siempre es importante buscar el balance en todas y cada una de las cosas que hacemos y sobre todo guiarnos siempre de las enseñanzas de nuestro Padre, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, claro que sí, hay que peinarnos, hay que arreglarnos, hay que estar limpias, hay que bañarnos, ¿verdad? Cuidarnos, porque si somos cristianas necesitamos vernos bien también, ¿verdad? Pero sin pensar en ir más allá, buscando una belleza perfecta, exagerando las cosas, llenándonos de cirugías o de cosas que eso ya no es de Dios, porque eso ya es vanidad, ¿verdad? Entonces, en todo es importante buscar el balance de las cosas. Y como dice aquí Pedro, lo más importante es enfocarnos en nuestra belleza espiritual, que esa sí es la que vale, la que agrada a nuestro Padre. Y acá nos pone de ejemplo a Sara, que obedecía a Abraham y lo respetaba como jefe de familia. Y muchos dirán, ay, qué machismo, claro, porque nosotros como mujeres siempre tenemos que respetar, por eso los hombres se creen más y no sé qué. Bueno, sí, muchas veces los hombres abusan quizás de esto y hacen las cosas indebidas, ¿verdad? No hacen las cosas como hacen. Pero ¿qué nos toca a nosotras como mujeres? Pues enseñar y actuar en la manera que nuestro Padre nos enseña. De esa manera podemos lograr que nuestro esposo también pueda acercarse a la palabra, pueda conocer a Dios, pueda cambiar y mejorar su vida. Bien nos dijo las Escrituras que es importante que el día que nosotros decidamos casarse, que sea alguien que ame a Dios de la misma manera que nosotros. Pero si no es así, quizás con nuestra conducta, con nuestras acciones, Él puede, y con nuestras oraciones, obviamente, la persona que no cree en Él o que no hace las cosas como Jesús las enseña, pueda con nuestro amor poder cambiar, poder mejorar, porque recordemos que para lo que nosotros es imposible, para nuestro Padre es posible. Entonces, si nosotros ponemos de nuestra parte, quizás podamos lograr que esa persona conozca la verdad, ¿verdad? Que intente cambiar también él y por qué no convertirse también en cristiano. Pero eso es un proceso, eso es lo que nos dijo Pablo al respecto. Pero si esa persona decide irse de tu casa porque tú quieres hacer la voluntad del Padre, quiere decir que esa persona no vale la pena para ti y que lo mejor que haces es dejarlo ir, ¿verdad? Eso es lo que Pablo nos dice en su palabra, que ya lo hemos leído también. Entonces, lo importante que como esposas nos acomodemos a los planes de nuestro esposo. Segundo, que no nos enfoquemos tanto en la belleza física, que es vana y que es pasajera, sino nos enfoquemos más en nuestra belleza espiritual, que es para siempre y que es la belleza que agrada a nuestro Padre. Segundo, lo importante que nos da el ejemplo de Sara, que obedecía a Abraham y lo respetaba como jefe de familia. Pero ese respeto no es solamente las mujeres hacia el hombre, sino también el hombre a la mujer.
porque como esposos debemos respetarnos, siempre debe haber respeto. Y esa es una forma de demostrar que amamos a nuestro padre. Entonces respetamos a nuestra pareja, respetamos a nuestro esposo, respetamos a nuestros hijos y a todas las personas debemos respetarlas y darles su lugar, ¿verdad? Ahora también dice a los esposos, esposos, cuiden a sus esposas, sean considerados con ellas, porque son el sexo débil. Recuerden que sus esposas y ustedes son socios en cuanto a la recepción de las bendiciones de Dios, y si no las tratan como es debido, sus oraciones no recibirán prontas respuestas. Me imagino que muchas personas dirán, ¿cómo es eso de sexo débil? Nosotros no somos sexo débil, nosotros somos fuertes, podemos hacer lo mismo que hacen los hombres y todo lo que ustedes desean. Pero eso son las decisiones de cada uno de los seres humanos, que no se están basando en lo que nuestro Padre nos dice. Quizás nosotros somos fuertes y queremos hacer las cosas, pero obviamente el hombre es mucho más fuerte que nosotros, porque así es como nuestro Padre los ha diseñado. Entonces no podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, sí, en parte somos un poco más débiles, porque los hombres justamente son para que hagan las cosas más fuertes de la casa, quizás. Y nosotras las cosas más suaves, como las que hacemos muchas veces, ¿verdad? El tejer, el coser, el preparar la comida, en las decoraciones que nos encantan. Entonces, cada uno somos diferentes, pero a la vez nos complementamos. Y esa es la manera en que nuestro Padre nos ha creado. Ahora, en el paso del tiempo, muchas veces las mujeres dicen, no, somos igual que los hombres, o soy más que el hombre, que yo puedo hacer, no necesito de nadie. Sí, eso es lo que cada ser humano cree, ¿verdad? Pero como mujeres no quiere decir que necesitamos depender de un hombre, ¿verdad? Podemos no casarnos y desear estar solteras y dedicar nuestra vida a hacer la voluntad del Padre. Y está bien, el casarse o no casarse es la decisión de cada una. El querer ser independiente o no es la decisión de cada uno. Y como esposos, pues entre ellos tienen que decidir qué es lo mejor para el matrimonio, para los hijos, ¿verdad? Porque siempre hay que pensar en los demás y no ser egoístas. No pensar en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que me he propuesto y dejando de lado nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo. Entonces es importante que tanto hombres y mujeres que estamos casados, esposas y esposas, conversen y lleguen a un acuerdo, porque recuerden que el barco lo están remando los dos y que los dos después de casarse ya no son dos personas, sino se convirtieron en una sola. Se unieron y se convirtieron en una sola. Y entonces juntos tienen que trabajar para salir adelante. Y juntos tienen que hacer las cosas basadas de acuerdo a como Jesús les enseñó. Porque recordemos que la cabeza del hombre es Jesús. El hombre tiene que responder ante eso. Por lo tanto, él tiene que actuar siempre justo y siempre de acuerdo a como Jesús nos enseñó, ¿verdad? Entonces, esposos, cuiden a sus esposas y sean considerados con ellas. Luego también dice, finalmente sean una familia grande, feliz, compasiva, donde reine el amor fraternal y donde sobre todas las cosas, en el hogar, en la familia, reine, reine el amor, reine la comprensión, reine el Espíritu Santo, donde vivan de acuerdo a las enseñanzas que nuestro Padre nos enseña, de acuerdo a las enseñanzas que Jesús nos mostró. Es importante que vivamos y hagamos las cosas de acuerdo a como están escritas en la Biblia. Por eso es importante conocer qué es lo que Dios dice, qué está escrito en la Biblia, para poder aplicarlo en nuestra vida diaria y de esa manera poder tener una vida más feliz, más agradable, esperando obviamente
el día que Jesús regrese. Si desean una vida feliz y agradable, dice, refrenen su lengua y no mientan. Como sabemos, la mentira ya no es parte de nosotros, ya no va más, ¿verdad? Porque eso es parte del pasado. Entonces, y también refrenen su lengua. Como sabemos, la lengua puede hacer mucho daño y debemos aprender a saber cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar, ¿verdad? Apártense del mal y hagan el bien. Procuren vivir en paz a toda costa. Apártense del mal. Si hay algo en nosotros que nos está impidiendo alabar a mi Padre, hacer su voluntad, seguir sus pasos, hacer las cosas como Él me pide, tengo que analizarme, tengo que orar, ¿qué es lo que me está impidiendo? ¿Qué es lo que no me permite hacer el bien? ¿Qué es lo que no me permite hacer la voluntad de mi Padre? Ah, ya sé, son mis tradiciones. O, ya sé, es mi personalidad. O, ya sé, es mi esposo. O, ya sé, es mi amiga que siempre me viene con intrigas y chismes. Entonces, sea lo que sea, pensemos, si soy yo, pues tengo que orar a mi Padre para que me ayude con su Espíritu Santo y me quite esa envidia, esa negatividad, ese celo o esa falta de paciencia o el problema que tenga, que me lo quite, que me lo erradique de mi vida para poder servirlo en la manera que Él desea que lo sirva. Si es mi amiga la que me está trayendo problemas, pues orar a mi Padre para que esa persona conozca la verdad, para que pueda llegar al corazón de esa persona y cambiar su vida y mejorar y acercarse a Él, pero de una manera real, de una manera verdadera. Pues démonos cuenta en qué estamos fallando, qué es lo que nos está impidiendo y alejémonos de eso. Como dice aquí Pedro, apártense del mal, apartámonos de eso que nos está impidiendo hacer la voluntad de nuestro Padre. Sea lo que sea, no vale la pena que nos arriesguemos nuestra vida, que arriesguemos estar cerca al Padre por eso, ¿verdad? Porque nada en este mundo es más importante que hacer la voluntad de Dios. Y siempre procuremos hacer el bien, siempre, todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vivamos nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, ayudando al necesitado, llevando alimento al que necesita, llevándole la palabra a quien está sufriendo. Vivamos nuestra vida haciendo el bien, agradando, haciendo las cosas que nuestro Padre le agrada, que Jesús nos enseña, poniendo a Dios primero y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Procuren vivir en paz a toda costa, porque si bien es cierto que el Señor cuida a sus hijos y está atento a sus oraciones, se opone duramente a los que hacen el mal. Si deseamos que nuestro Padre escuche nuestras oraciones, pues es importante que nosotros lo escuchemos también a Él, ¿verdad? Si deseamos que Él nos escuche, pues escuchemos a nuestro Padre, hagamos su voluntad, obedezcamos lo que Él nos dice. Hagamos lo que Él nos dice y seamos obedientes. Normalmente dice, nadie les hará daño por querer hacer el bien, porque sería ilógico, ¿verdad? Normalmente en la vida que vivimos, cuando uno hace el bien, no le pasa nada, no lo agreden, no lo lastiman. Pero si alguien hace las cosas mal, si alguien roba, sí, la justicia probablemente lo meterá preso. Entonces, normalmente, nadie les hará daño por querer hacer el bien. Pero, si alguien los hace padecer por eso, dignos son ustedes de envidia, porque Dios los recompensará. ¡Wow! ¿Verdad? Qué bonito.
Entonces, si por querer hacer el bien, por ayudar, por servir, por hacer algo bueno a alguien, nos tratan mal, si uno quiere llevar la palabra, mire, me gustaría compartir esto que dice el Padre, ¿sabe qué? No me interesa, pum, nos cierra la puerta, nos trata mal, nos gritan o nos bloquean en el internet, ¿sabes qué? No me interesa saber lo que Dios dice, no me interesa saber lo que la Biblia dice, yo amo a mi figura y voy a seguir venerándola. Bueno, nos trataron mal, nos hicieron sentir mal, no importa. Nosotros entendemos y comprendemos porque es un hermano que está lejos de la verdad, que no quiere conocer la verdad, que no quiere conocer la palabra, que se ciega él mismo a ver las cosas como son. Pero eso ya no está en nosotros. Entonces, si nos lastiman, si nos castigan, si nos gritan, si nos cierran la puerta, si nos bloquean, como dice, no importa. Sintámonos agradecidos, porque quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Quiere decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es más importante? ¿Agradar al hombre o agradar a nuestro Padre? ¿A quién deseamos agradar nosotros? Bueno, entonces, si alguien nos dice eso, sintámonos felices, porque Dios nos bendecirá. También nos habla aquí Pedro acerca de lo que Jesús murió, ¿verdad? Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero aunque su cuerpo murió, dice, su espíritu siguió viviendo. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados de los que en los días de Noé desobedecieron a Dios. ¿Escucharon? Voy a volver a repetir. Pero aunque su cuerpo murió, su espíritu siguió viviendo, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchos dirán, ¿pero en qué momento fue eso? Pues cuando Jesús murió y bajó y habló con los espíritus que estaban encarcelados, de los que en los días de Noé desobedecieron a Dios. A pesar de que Él los esperó pacientemente mientras Noé construía el arca. Entonces, nuestro Padre y Jesús siempre están tratando de que todas las personas puedan encontrar la oportunidad de ser perdonados. Entonces, acá nos dice que Jesús bajó y habló con estos espíritus, ¿verdad? Que estaban encarcelados. No sabemos si seguirán o no, pero en ese momento que Jesús bajó, así eran. ¿Y quiénes eran esos espíritus encarcelados? Eran los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé, que como sabemos eran muchos. Luego también Pedro nos dice, y ahora Cristo, ¿dónde está Cristo? Eso es lo que yo a veces les quisiera preguntar a muchas personas que adoran sus imágenes. ¿Está Cristo ahí? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Cristo? ¿Está en la figura que tienes? ¿Está en la estatua que tienes? ¿Dónde está Cristo? Y ahora Cristo está en el cielo. Él no está ahí en esa figura. Él está en el cielo, ahí arriba, en ese cielo maravilloso, creado por su Padre y por Él. Jesús está en el cielo. Cristo está en el cielo, sentado en el sitio de más alto honor, junto a Dios, el Padre, y a los ángeles y a las autoridades y potestades celestiales se inclinan ante Él y lo obedecen. Entonces, Cristo está en el cielo. Él está vivo y los está mirando y los escucha y los ve cuando ustedes están adorando imágenes. Él los está mirando. Porque Él no está muerto. Él está vivo y está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo.
y junto obviamente con todos los ángeles, ¿verdad? Que fueron creados desde un comienzo también. Entonces, qué importante es obedecer a nuestro Padre. Fijémonos en qué estamos fallando, qué no nos está permitiendo. Saquémonos eso de la mente, del corazón, de donde lo tenemos, o a las personas que nos están impidiendo hacer la voluntad del Padre. Pero que nada te impida hacer la voluntad del Padre. Recuerden que cuando Jesús venga a juzgarnos, no vamos a decirle, yo quería hacerlo, pero mi prima no me dejaba porque ella me incentivaba a seguir haciendo las cosas de este mundo. O yo quería hacerlo, pero la iglesia donde estoy no me deja, porque la iglesia donde estoy venerábamos estatuas. Y es la culpa de la iglesia. Es la culpa de mi prima. Es la culpa de mis padres que no me enseñaron. Es la culpa de mis abuelos que siempre me incentivaron a hacer eso. Es la culpa de la iglesia, es la culpa del pastor, es la culpa del sacerdote. No. Es tu decisión, es nuestra decisión, está en nosotros. No es la culpa de nadie. El mundo puede decir una cosa, pero tu Padre te está diciendo otra. ¿A quién deseas tú obedecer? ¿A quién deseas tú agradar? Los dejo ahí. Pensemos y tomemos la mejor decisión, haciendo siempre la voluntad de nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.